Les cuento, esto pasó de verdad. Vivía en Yucatán, en un pueblo llamado Cenotillo. Mi padre había migrado a los Estados Unidos. Cada año mandaba cosas con las personas que llegaban al pueblo para la fiesta o feria patronal. Un día mandó una muñeca de porcelana, tamaño real, como del tamaño de un niño de 10 años. Desde que la miré tuve una mala impresión. En ese entonces yo dormía con mi hermanita, que tendría en ese tiempo como 6 años y yo tendría mis 10. Recuerdo que por las noches, cuando me disponía a dormir, escuchaba pasos, y como dormíamos en hamacas, sentía como alguien pasaba debajo mío, y siempre al despertar la muñeca amanecía en lugares diferentes. Un día le dije a mi mamá, y como siempre no me creyó, hasta que un día decidí sacar la muñeca al cuarto de mi mamá, y ella siempre lo regresaba al cuarto regañándome. Jamás lo olvido. Mi mamá no nos dejaba dormir con la luz encendida. Yo no le tenía miedo a la oscuridad, pero sí le tenía miedo de lo que caminaba y se arrastraba debajo de mí. Uno de tantos días, en la oscuridad me armé de valor. Cuando escuché los pasos que se acercaban a mí, tiré una patada desde la hamaca y para mi sorpresa le pegué a la muñeca y ésta se cayó y se rompió toda la cara porque era de porcelana. El ruido se escuchó hasta el cuarto de mi mamá. Ella vino corriendo, entró y prendió la luz, porque yo no tenía el valor de bajarme de la hamaca. Aún recuerdo que me dijo que yo lo había hecho a propósito, pero sé que no lo hice. Estaba todo oscuro. Se suponía que la muñeca estaba en el mueble, donde siempre la ponen. ¿Cómo lo podría haber hecho? Desde ese día, sin mentir, odio cualquier clase de muñecas. Aunque se escuche ridículo, pero es lo que pasé. Eso fue tan real. Espero me entiendan. Cuando tenía 11 años, mi mamá vendía muñecas, tipo nenucos, pero con cabello. Nosotras le pedimos una muñeca y nos la regaló. La muñeca usaba un pañalero de mi hermana color verde. Al principio jugábamos con ella, cargándola, pero era muy pesada, así que después la dejábamos sentada para que nos viera y sacábamos todos los juguetes en el piso y nos acostábamos a jugar. Un día me di cuenta de que la muñeca había parpadeado, pero a esa muñeca cuando la acostábamos se le cerraban los ojos y cuando se sentaba se le abría, así que se me hizo raro, pero fingí que no había visto nada. Desde ese día dejó de agradarme. Nosotros teníamos una caja de cartón grandota y ahí guardábamos todos los juguetes. Como ya me daba miedo, la guardaba hasta abajo y le echábamos todos los juguetes hasta arriba. Eso era de todos los días. Y todos los días aparecía hasta arriba. Solíamos dormir en una litera. En la parte de abajo le tocaba a mi hermanita y en la parte de arriba a mí. Una de esas noches me despertó la mirada de alguien, y al buscar en el cuarto vi a la muñeca que estaba sentada hasta arriba de la caja. Empecé a gritar y mi papá llegó. Entre llanto yo le expliqué lo que pasaba con la muñeca y no me creyó. Solo agarró la muñeca y la volteó, la puso boca abajo y como pude me volví a dormir. Más noches sentí que algo me pesaba y desperté con la muñeca arriba de mí. Yo gritaba y gritaba como loca. Mi papá le echó la culpa a mi hermana, pero ella en ese entonces tenía 6 años y era imposible que ella subiera a la litera y me pusiera la muñeca encima. Yo creo que también mi papá se espantó, pero no lo dijo. Pero él se llevó a la muñeca y nunca más la volví a ver. La muñeca tenía el cuerpo de trapo. Era blanca, con pelo chino, de color rubio. No duró mucho tiempo con nosotros, quizás unos 6 meses. Hola grupo, les cuento una experiencia que viví hace un par de años, y que a lo mejor no es la mejor, pero es la fecha y aún la recuerdo, y se me eriza la piel. Todo empezó cuando nos mudábamos. Mi esposa,
mi pequeña hija y yo, al departamento que acabábamos de construir. En el cuarto de juegos de mi hija, regularmente ella pasaba el día disfrutándolo, pero me empezó a llamar la atención que saludaba a la esquina superior de la recámara, al techo, y cuando yo le preguntaba que a quién le decía hola, ella simplemente decía que a nadie. Después de varios días así, una noche ella se levantó de su cama en la madrugada y se quedaba pegada de pie frente a la pared de mi cuarto, como sonámbula. Así fueron varias noches y nos empezó a preocupar. Después, yo que soy una persona muy perceptiva, empecé a ver indirectamente sombras que pasaban muy rápido por toda la casa. No le presté mayor atención hasta que una noche en la madrugada me despertó una risa en verdad macabra, horrible, y en ese momento, sin mentirles, sentí como mi pie cayó, como si algo me lo hubiera lanzado. Con el pulso latiendo a 1000 por minuto, en ese momento volteo a ver a mi esposa y se estaba quejando y teniendo una pesadilla horrible. Yo, la verdad, el único miedo que tengo es a que le pase algo malo a mi familia. Por eso, en vez de asustarme, dije en mi mente un rosario de groserías, retando y mandando al carajo a lo que hubiera sido. Yo estaba muy molesto y enojado, porque lo que fuera que sea eso, se quería meter con lo más sagrado para mí, que es mi familia. Obviamente mi esposa e hija estaban espantadas y me decían que no dijera nada, pero a mí no me detenía nada y yo quería hasta encarar a lo que haya sido eso. Después estuvimos rezando por un mes completo y rociando agua bendita por toda la casa, y todo se calmó con el poder de mi Dios. Pasó el tiempo y aproximadamente hace un mes estaba solo en mi recámara. Eran como las 8 de la noche aproximadamente. Estaba viendo mi celular con la luz apagada, cuando de repente y claramente escuché una voz que al oído me dijo: "No puedo". Desde ese momento ya no he visto absolutamente nada raro en mi hogar, ni ningún comportamiento extraño. Un saludo a todos en el grupo y espero les haya gustado mi relato. Hola, desde Mexicali, Baja California. Esto que les voy a contar nos pasó hace 15 años con mi esposo, cuando teníamos poco de vivir juntos. Bueno, la historia inicia así. Rentábamos una casa grande de 3 recámaras, una sala, un comedor y una cocina muy grande. Se me hacía enorme porque solo teníamos a mi hijo de 1 año en ese entonces. En esa casa yo sentía cosas extrañas, pero no le hacía caso. Sentía que me miraban y me daba miedo ir sola al baño. Una vez sacudieron la perilla de la puerta de la cocina que daba al cuarto de lavar. Fue muy raro porque pensé, en ese cuarto de lavar no había nadie y tenía candados, pero no le quise poner atención. Todo el tiempo la casa estaba vacía porque trabajábamos todo el día y prácticamente llegábamos nada más a cenar y a dormir. Un día domingo que me tocaba descansar me quedé en casa y mi marido se fue a trabajar, y yo aproveché para limpiar la casa. Ya en la tarde unas primas llegaron y empezamos a platicar y a bromear. Yo les dije que habíamos estado todo el día en la casa limpiando y que mi marido estaba trabajando. Entonces decidieron quedarse a hacerme compañía. En eso yo me puse a limpiar el baño y ellas se quedaron en la sala con mi hijo, cuando de repente una de ellas me preguntó: "Oye, ¿qué no dijiste que tu marido está en su trabajo?" Y yo le contesté que sí, y me dijo: "No manches, entonces ¿quién es el que pasó por el pasillo?" Y yo le dije que en esa casa no había nadie más que nosotras. Y me dijo: "Acabo de ver a alguien que pasó de un cuarto a otro. Era como una sombra alta", me dijo. Y yo me asusté muchísimo porque ya me habían pasado algunas cosas ahí, pero pensé que solo era mi imaginación. Abracé a mi bebé y fuimos a ver quién era, porque pensamos que tal vez era un ladrón que se había metido a la casa, pero no era nadie. Revisamos en los cuartos y no había nadie. Era imposible que alguien pudiera entrar, todas las ventanas tenían rejas. Salimos corriendo de ahí
y ya no regresé hasta que mi marido salió de trabajar. Ya en la casa me platicó que a él también le habían pasado cosas extrañas, que había visto una sombra, como un hombre de gabardina negra con sombrero. También me dijo que un día que se había quedado en la casa porque estaba enfermo, ardiendo en calentura y temblando de escalofríos, miró a un hombre en la puerta del cuarto, y cada que cerraba los ojos y los volvía a abrir, esa sombra se acercaba cada vez más, pero al final se quedó dormido y ya no recuerda nada más. Alguien me contó que existen unos entes que le llaman gente sombra, y que tal vez de eso se trataba. Dejamos de rentar esa casa obviamente, y después de eso ya no nos quedaron ganas de vivir en casas rentadas. Si alguien sabe sobre el tema, coméntenlo por favor en el grupo. Saludos.